En una casa de Ohio, una familia se va a dormir como todas las noches. Sin embargo, al día siguiente, los vecinos, los periodistas y medio internet estaban tratando de averiguar qué había pasado allí dentro, porque aquella no era una familia cualquiera. Él era pastor de una iglesia local, un pastor que años antes había conseguido cierta popularidad tras participar en el programa de televisión American Idol, y junto a su mujer había construido a la familia perfecta. 2 niñas pequeñas, una vida dedicada a la comunidad y una reputación intachable. Por eso, cuando la casa se llenó de policías, nadie entendía qué podía haber ocurrido. Y cuantos más detalles se conocían, más difícil resultaba encontrar una explicación que encajara con esa familia a la que todos creían conocer. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo el caso de Ashley Flynn, una historia que en apenas unos días pasó de ser una tragedia local a ocupar titulares en todo Estados Unidos. Se trata de un caso muy reciente y que todavía no ha sido juzgado, así que, como siempre en estas situaciones, voy a hablar de las acusaciones, de las pruebas y de las distintas teorías, pero siempre desde la presunción de inocencia. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y bueno, no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestro caso comienza a las 2:30 de la mañana del 16 de febrero de 2026, cuando la policía de Tip City, en Ohio, acude a una casa respondiendo a una llamada de emergencia en la que un hombre les decía que durante un robo en su vivienda, su mujer había recibido 2 disparos en la cabeza. Tip City es una localidad de apenas unos 10.000 habitantes, tranquila y bastante acomodada. Se considera una zona residencial de élite, caracterizada especialmente por la bajísima tasa de criminalidad violenta, históricamente cercana a cero, y por una intensa vida social centrada en congregaciones religiosas y eventos tradicionales. Esa reputación de lugar seguro y apacible, construida sobre valores comunitarios profundamente arraigados, quedó brutalmente sacudida por lo que ocurrió hace apenas unos meses. Porque sí, estamos hablando de un caso, como os digo, extremadamente reciente. Más allá de la tragedia en sí, la familia era muy conocida porque el padre de la familia, Caleb, era toda una celebridad local. Había participado en un programa de televisión que se llama American Idol, una especie de Operación Triunfo al estilo Estados Unidos. My name is Caleb Flynn. I'm from Tip City, Ohio. Y aunque su participación no fue especialmente destacada, en la zona a todo el mundo le conocía. Pero es que además este hombre gozaba de un enorme respeto dentro de la comunidad porque era el pastor de una iglesia local. Además de Caleb, la familia estaba formada por Ashley, la madre, y 2 niñas de las que no se conocen los nombres porque al ser menores de edad, el tribunal ha ordenado mantener bajo secreto cualquier información relacionada con su identidad, incluidos sus nombres y sus edades exactas. Lo único que se sabe es que ambas eran muy jóvenes y asistían aún a escuelas primarias. Ashley se había graduado en el instituto Tip City High School y trabajaba como profesora de educación física en una escuela local llamada Lifeways Academy. Cuando no estaba impartiendo clases, dedicaba parte de su tiempo al voluntariado en la iglesia, en la misma iglesia en la que trabajaba su marido, que se llama Christian Life Center. Tanto Ashley como Caleb eran personas profundísimamente religiosas, no solo en el plano espiritual, sino que ambos desempeñaban papeles muy activos dentro de la comunidad de Tip City y sus alrededores. Y precisamente por eso eran tan conocidos y tan apreciados. Caleb Flynn era hijo de Kim y de Mike Flynn. El padre de Caleb también era pastor, en este caso en la Open Air Church of God, una iglesia muy popular en el estado de Minnesota del que procede la familia. Mike era una figura muy respetada dentro de su comunidad religiosa, del mismo modo que lo era su hijo Caleb. Caleb se graduó en 2005 y durante bastante tiempo fue considerado uno de los jugadores más prometedores de un conocido equipo de baloncesto local. Su equipo además llegó a ganar varios campeonatos a nivel estatal. Ashley y Caleb se conocieron en el año 2010 mientras estudiaban en la Lee University en Cleveland y según quienes les conocieron entonces fue un auténtico flechazo. Compartían muchísimas cosas, entre ellas una fe religiosa muy fuerte
y los dos procedían de familias con unos valores bastante similares. Tras graduarse, ambos se trasladaron a Ohio, concretamente a Tip City, donde Caleb había conseguido trabajo como pastor. Desde el primer momento se implicaron profundamente en el ministerio religioso y finalmente se casaron allí en el año 2013. Tras la boda, Caleb poco a poco se convirtió en una especie de referente porque era una persona amable, muy creyente, además era pastor, amante de la música y muy comprometido a ayudar a los demás junto a su mujer. Y por si esto fuera poco, Caleb también, además, era deportista, una persona muy activa, con lo cual es que era el hombre perfecto casado con la mujer perfecta. Poco después de su participación en American Idol, Caleb y Ashley compraron una vivienda unifamiliar en uno de los barrios residenciales más exclusivos de Tip City. Allí la familia creció con la llegada de sus dos hijas y desde fuera los Flynn parecían la familia perfecta. Eran amables, generosos, alegres y todo hacía indicar que la vida les sonreía en todos los aspectos. Tenían un matrimonio sólido, dos hijas, estabilidad económica, carreras profesionales exitosas y una casa en una buena zona. Parecía imposible que algo pudiera romper esa imagen idílica. Hasta hace unos meses, claro. A las 2:30 de la madrugada del lunes 16 de febrero de 2026, los servicios de emergencia recibieron una llamada procedente precisamente de la casa de los Flynn. Durante la llamada, un Caleb completamente desesperado explicó al operador que alguien había entrado en la vivienda a través de la puerta del garaje y había disparado a su mujer. Cuando los agentes llegaron al lugar encontraron una escena horrible, con Ashley tendida sobre la cama y con dos heridas bastante graves de bala en la cabeza. Junto a ella en el suelo encontraron dos casquillos correspondientes a los disparos. Todo parecía indicar que alguien había accedido a la vivienda por la puerta secundaria conectada con el garaje, una puerta que efectivamente los agentes encontraron abierta. Los policías comprendieron de inmediato que ya no podían hacer nada por ella, que los dos impactos habían sido mortales e instantáneos. Tanto Caleb como las dos niñas se encontraban en la casa cuando todo ocurrió. Ninguno de los tres sufrió lesiones físicas de ningún tipo, pero evidentemente vivieron una experiencia más que traumática que probablemente les acompañará el resto de sus vidas. La policía reaccionó rapidísimamente porque el autor o los autores podían seguir cerca de la zona. Y a pesar de desplegar varias unidades, incluidos equipos caninos, los agentes no localizaron a ningún sospechoso por las inmediaciones. Cuando Caleb logró recuperarse del impacto inicial, explicó que aquella noche él y Ashley no estaban durmiendo juntos. Ashley se encontraba en el dormitorio principal mientras que él dormía en un sofá situado en otra habitación. Poco después de las 2:30 de la mañana, recordemos que la llamada se produjo a las 2:31, le despertaron dos disparos procedentes de la zona de la casa donde estaban los dormitorios, incluido el dormitorio de matrimonio. Caleb se levantó inmediatamente y corrió hacia las habitaciones y mientras atravesaba el pasillo pasó junto a la puerta que comunicaba con el garaje y la vio completamente abierta. Aquello le llamó mucho la atención porque normalmente esta puerta estaba cerrada. No estaba cerrada con llave, ya que el garaje sí lo estaba, pero esa era una puerta que nunca dejaban abierta, especialmente porque la familia tenía dos perros y no querían que los perros entraran en esa zona de la casa. Al llegar al dormitorio principal vio que la puerta estaba abierta, entró y encontró a su mujer en aquellas condiciones, y acto seguido cogió el teléfono móvil y llamó a la policía. Mientras tanto, también fueron avisados los padres de Caleb. Los abuelos llegaron al lugar, recogieron a las dos niñas y se las llevaron. Desde el primer momento, los agentes se dieron cuenta de que ahí había pasado algo raro, que aquello no tenía pinta de haber sido un robo que había salido mal, sino una ejecución en toda regla. Los agentes pensaban que quienquiera que hubiera sido, había entrado con el único objetivo de disparar a Ashley para acabar con ella. Además, las pruebas apuntaban clarísimamente en esa dirección, algo que más tarde confirmaría la autopsia. Cuando se efectuaron los disparos, Ashley estaba dormida en la cama y por tanto no podía tratarse de un robo que hubiera salido mal, porque no había ni mínima señal de forcejeo, y Ashley, acostada y dormida, no suponía una amenaza para nadie. A las 6 de la mañana, el jefe de la policía de Tip City emitió el primer comunicado oficial sobre el homicidio. En él se identificaba a la víctima como Ashley Flynn. Y a partir de ese momento, la noticia se propagó rapidísimamente y todas las personas que la conocían se enteraron de lo ocurrido. La policía esperaba que alguien se presentara de inmediato con información útil, tal vez una amiga, un compañero de trabajo, algún conocido, alguien que pudiera mencionar a una persona sospechosa, una discusión reciente, una expareja celosa o cualquier circunstancia que pudiera explicar un acontecimiento tan
horroroso. Sin embargo, no apareció nada, absolutamente nada. Todas las personas que conocían a Ashley la describían de la misma manera: apasionada de su trabajo, profundamente comprometida con su fe y con su familia, amable, servicial y extremadamente generosa. Nadie parecía tenerle manía, nadie recordaba conflictos importantes con ella y no parecía existir ningún tipo de tensión en su vida. Los investigadores estaban convencidos de que quien había acabado con Ashley lo había hecho por un motivo concreto que todavía no habían descubierto, pero no creían que se tratara de una muerte aleatoria. Y mientras, el caso se convirtió en noticia nacional. Y era fácil entender por qué. Reunía todos los ingredientes para hacerse viral. La víctima era la esposa de una persona conocida por su paso por American Idol. Solo eso ya convertía la historia en un titular más atractivo para los medios que otros muchos casos similares. Pero es que además se trataba de una familia aparentemente perfecta, una familia modelo. En cuestión de horas, desde el primer comunicado emitido a las 6 de la mañana, decenas de periodistas ya habían publicado artículos sobre el caso. Y antes de las 10 de la mañana, numerosos equipos de prensa se habían instalado literalmente frente a la vivienda de Ashley Caleb para seguir cada novedad de la investigación. Y con la atención mediática llegaron también las preguntas. Y esas preguntas comenzaron poco a poco a modificar la teoría inicial de la intrusión, alimentando rumores, especulaciones y teorías de conspiración sobre las personas implicadas. Los periodistas que vigilaban la casa de los Flynn observaron algo muy llamativo. El miércoles 18 de febrero, recordad que esto pasó el día 16, bueno, pues el 18, los investigadores fueron vistos entrando por distintas puertas de la vivienda, la entrada principal y la puerta lateral del garaje, acompañados por técnicos de la policía científica que parecían estar realizando nuevos análisis. En un momento dado sacaron literalmente una puerta del interior de la casa y la cargaron en la parte trasera de una camioneta estacionada en la entrada, presumiblemente para trasladarla a un laboratorio. Esa puerta era precisamente la que comunicaba con el garaje, esta que estaba abierta. Con tantos periodistas pendientes de cada movimiento, el público empezó a seguir la investigación al detalle. Los reporteros anotaban todo, grababan todo y transmitían cualquier novedad en informativos y programas de televisión. Y fueron ellos precisamente los que comenzaron a señalar algo que les parecía especialmente interesante. La investigación nunca parecía extenderse al exterior de la vivienda. Todos los análisis, recogidas de muestras y trabajos forenses se realizaban dentro de la casa, y eso despertó un montón de dudas. Si realmente alguien había entrado desde el exterior, ¿por qué nos estaban buscando pruebas fuera también? Y además es que había nevado durante los días previos al crimen, y en las imágenes grabadas por periodistas y en las fotografías en las que os estoy poniendo, se ven claramente los restos de nieve. Entonces, ¿por qué no buscar huellas o cualquier otro indicio en el exterior? Y aquello es lo que empezó a resultar más que sospechoso para muchas de las personas que seguían el caso. Poco a poco comenzó a extenderse la idea, impulsada en gran medida por los medios, de que Caleb podría estar implicado. Periodistas y ciudadanos empezaron entonces a comentar diversos aspectos del relato de Caleb que a ellos les parecían poco claros o poco lógicos. Por ejemplo, Caleb había explicado que se despertó al escuchar los disparos, corrió hacia el dormitorio, vio la puerta del garaje y encontró a su esposa en la cama. Después llamó inmediatamente a la policía y durante esa llamada fue el propio operador del 911 quien le pidió que comprobara si sus hijas estaban bien. Tras insistir varias veces, Caleb finalmente fue a ver a las niñas y comunicó al operador que seguían dormidas. Esto plantea varias preguntas, o a mí me las plantea. ¿Qué persona en su sano juicio ve que han disparado a su mujer y no sale corriendo a la habitación de sus hijas a ver cómo se encuentran? Es que yo es lo primero que hago antes de llamar a emergencias, antes de cualquier otra cosa. En ese momento ni siquiera sabía si los agresores estaban dentro de la casa. Acababa de escuchar disparos. Había encontrado a su mujer en la cama y no fue a ver lo que le pasó a sus hijas. No comprobó que estuvieran a salvo. Y si alguien que había disparado a Ashley se había escondido allí, yo es que de verdad me parece una cosa bastante poco razonable. Y la segunda cuestión que se planteó tenía que ver con los tiempos. Según su relato, se levantó en cuanto escuchó los disparos. Según su relato, se despertó en cuanto escuchó el ruido y corrió por el pasillo pasando justo delante de la puerta abierta del garaje, que además
Era la única vía de entrada y salida que había en ese momento disponible para un intruso. Entonces, ¿cómo es posible que no se cruzara con nadie? ¿Cómo pudo entrar alguien, disparar 2 veces a Ashley y escapar tan deprisa que consiguió llegar al garaje antes de que Caleb se levantara, echara a correr y pasara por delante de esa misma puerta? No existían otras vías de acceso, no había ventanas abiertas, no había otras puertas en la casa que comunicaran con el exterior. La única alternativa era la puerta principal, que estaba al otro lado de la casa, más allá de donde se encontraba Caleb, y además estaba cerrada con llave, por lo que no podría haber sido utilizada para huir. Por tanto, la pregunta era inevitable: ¿por qué no se cruzó con el autor o los autores mientras corría hacia el dormitorio? Y a ello se sumó otro detallito que generó aún más teorías. ¿Cómo era posible que las 2 niñas no se despertaran? De hecho, cuando la policía llegó al lugar, los agentes hablaban en voz baja y procuraban hacer el menor ruido posible, precisamente para no despertarlas. Y aquello era raro, raro, raro. Poco a poco, periódicos, programas de televisión y usuarios de Internet empezaron a señalar una larga lista de detalles que, según ellos, no encajaban con la versión de Caleb. Sin embargo, muchas personas se negaban a creerlo, especialmente aquellas personas que conocían a Caleb y muchos de sus vecinos de Tip City, que sabían cómo era esa familia. Caleb era una persona muy querida por todos, era el pastor de la iglesia principal de la ciudad. La gente confiaba un montón en él, lo veían constantemente junto a Ashley, junto a sus hijas, participando en todas las actividades comunitarias, en los trabajos de voluntariado, y aquello era algo impensable. Nunca había existido ni la menor señal de problemas dentro del matrimonio. De hecho, apenas 24 horas antes de los hechos, Ashley había publicado una foto junto a Caleb en Facebook con motivo de San Valentín. Para quienes formaban parte de aquel círculo tan cercano, resultaba inconcebible pensar que Caleb pudiera tener relación alguna con lo que había pasado. Como quizá ya sepáis porque habéis visto un montón de vídeos de este tipo, en muchos casos estadounidenses y también ingleses, en determinadas investigaciones se difunden las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes, las llamadas body cams. Se trata de una medida destinada a garantizar la transparencia policial, ya que todas las actuaciones quedan registradas y en muchos casos pueden solicitarse públicamente. Aunque también hay situaciones en las que los agentes tienen permiso para apagar estas cámaras o para silenciar el audio. Así que hay transparencia, pero hasta ciertos límites. En cualquier caso, al final esas grabaciones se publicaron y aquello fue como abrir una caja de Pandora. Miles de personas empezaron a analizar segundo a segundo cada imagen en busca de nuevos detalles que pusieran en duda la primera versión que ofreció Caleb. Por ejemplo, en las grabaciones puede verse la llegada de la madre de Caleb. Tanto ella como su hijo fueron sentados en el porche de la vivienda mientras esperaban la llegada de los detectives. En esas imágenes aparecen también 2 perros de gran tamaño junto a la puerta. Eran los perros de la familia. Y esto añadió un nuevo elemento que muchas personas también consideraron sospechoso. Si realmente se había producido la entrada de un intruso, ¿cómo era posible que los perros no hubieran ladrado y hubieran despertado consecuentemente tanto a Caleb como a las niñas? Pero las niñas no se despertaron en ningún momento y él aseguró que se despertó cuando oyó los disparos, no porque los perros ladraran. Aunque bueno, también es cierto que hay veces que los perros no ladran con la llegada de intrusos, pero bueno, no suele ser lo normal. En las imágenes también se pueden ver que los agentes no encontraron ni rastros de sangre ni señales evidentes de entrada forzada. Lo único que hallaron fue la puerta que comunicaba el garaje con el interior de la vivienda abierta. Y en la grabación de la cámara corporal se escucha a uno de los agentes decir que tenían que vigilar a Caleb. Tanto por ese comentario como por algunos registros que se hicieron durante la noche, se ve que los policías tenían ciertas sospechas de él en aquel momento ya. Después de que las niñas quedaran al cuidado de la abuela paterna, los agentes acompañaron a Caleb a comisaría para tomarle las huellas dactilares y una muestra de ADN para ver si lo que se había encontrado coincidía con su ADN y sus huellas. Esto evidentemente no implicaba que estuviera detenido. Como os he dicho, las huellas sirven para comparar con las que se encontraron en la casa. Sin embargo, la publicación de las grabaciones, incluidas las imágenes tomadas en comisaría mientras se recogían las huellas y el ADN,
alimentó aún más las sospechas del público y de la prensa. Y empezaron a aparecer multitud de publicaciones y comentarios en redes sociales sobre una supuesta infidelidad de Caleb. No eran simples rumores genéricos del tipo creo que Caleb tiene un amante y por eso se cargó a su mujer. No, no era así. Los comentarios señalaban directamente a una mujer en concreto, una miembro de la iglesia donde Caleb trabajaba como pastor, y no una miembro cualquiera, sino una de las líderes de la congregación, que además también aparecía cantando con él en algunos vídeos. Y este rumor surgió porque había un montón de fotos de Caleb con esta mujer publicadas por ellos mismos en Internet. Evidentemente se trataba únicamente de fotografías, comentarios e interacciones en redes sociales que no constituyen en sí ninguna prueba, sobre todo porque ambos trabajaban juntos y mantenían una relación profesional muy cercana, por lo que el hecho de que aparecieran juntos no es una prueba de una infidelidad. Pero bueno, y aunque la policía intentó calmar todos estos rumores, solo 3 días después, el 19 de febrero, Caleb fue detenido, acusado de asesinato, agresión agravada y manipulación de pruebas. Al día siguiente, el 20 de febrero, se celebró la audiencia preliminar. Caleb participó por videoconferencia desde la prisión para determinar si podía quedar en libertad bajo fianza. Durante la vista se declaró inocente y el juez fijó la fianza en $2 millones. Caleb no pagó esa cantidad, por lo que permanecerá encerrado hasta la celebración del juicio. Según explicó posteriormente el jefe de policía, hubo un detalle concreto que no encajaba con la versión de Caleb y que fue lo que terminó conduciendo a su detención. Y esa era la puerta que habían cargado para examinarla. Vamos a recordar los hechos. Los investigadores encontraron abierta la puerta que comunicaba el garaje con el interior de la vivienda, la misma que Caleb dijo haber visto abierta mientras corría hacia el dormitorio. Además, al inspeccionar el garaje descubrieron que la puerta que daba al garaje también estaba abierta. Según los investigadores y las pruebas recogidas, esa puerta exterior no había sido abierta desde dentro, sino que alguien tuvo que mover previamente un frigorífico de gran tamaño que normalmente estaba colocado delante de ella. De acuerdo con las declaraciones policiales, la familia prácticamente nunca utilizaba esa salida y de hecho habían aprovechado ese espacio colocando un frigorífico justo delante de la puerta. Y la noche del crimen, ese frigorífico apareció desplazado hacia un lado. Para los investigadores, aquello de mover el frigorífico era importante por dos motivos. En primer lugar, el frigorífico era demasiado pesado como para haber sido movido simplemente empujando la puerta desde el exterior. En segundo lugar, incluso suponiendo que alguien hubiera sido capaz de hacerlo, el electrodoméstico no habría terminado colocado exactamente junto a la pared. Habría quedado en una posición completamente distinta. Vosotros imaginaros un frigorífico colocado detrás de una puerta. Cuando lo empujas, cuando tú empujas el frigorífico con la puerta, ese frigorífico quedará colocado más o menos en diagonal, no perfectamente colocado en línea recta y pegado a una pared. La posición en la que apareció sugería que alguien desde dentro había apartado deliberadamente el frigorífico para dejar hacia un lado el paso libre. Pensar que unos intrusos habían entrado ilegalmente en la casa y después se habían tomado la molestia de recolocar cuidadosamente el frigorífico una vez dentro carecía completamente de sentido para los investigadores. Por ello, todas las pruebas parecían apuntar hacia una única conclusión. Caleb había fingido una intrusión doméstica para encubrir la muerte de su mujer. Y en contra de lo que sostienen Caleb y sus abogados, la policía investigó seriamente la posibilidad de que se tratara de una intrusión o de un robo que salió mal. El problema es que no encontraron ni una sola prueba que respaldara esa teoría. No faltaba nada en la vivienda, no había indicios de que alguien hubiera intentado buscar objetos de valor, no había cajones abiertos, ni armarios revueltos, ni entrada forzada, no había rastros de forcejeo. En resumen, no existía ningún elemento que respaldara siquiera mínimamente la versión que había presentado Caleb. Y llegados a este punto, evidentemente, surgía una pregunta bastante inevitable. ¿Por qué? Caleb parecía la persona menos compatible con la imagen de un asesino frío y calculador. Y la primera teoría, claro, evidentemente fue una infidelidad. Según esta hipótesis, Caleb mantenía una relación con otra mujer desde hacía tiempo y debido a su posición dentro de la comunidad religiosa y de la iglesia, un divorcio hubiera resultado completamente inaceptable.
Como apoyo a esta teoría se mencionó que, según el propio Caleb, él y Ashley llevaban tiempo durmiendo en habitaciones separadas, y esa es la razón por la que aquella noche no estaban acostados en la misma habitación. Y al parecer aparecieron un montón de mensajes de texto intercambiados con una mujer, la mujer esta famosa de las fotografías. Uno de esos mensajes habría sido enviado por Caleb a la 1:20 de la mañana de la noche de la muerte de Ashley, y en el mensaje se decía: ya está casi todo hecho. Aproximadamente una hora después, Caleb llamó a la policía. Si esos mensajes fueran auténticos, agravarían enormemente su situación. En primer lugar, porque sugerían premeditación. Y en segundo lugar, porque demostrarían que Caleb estaba despierto poco antes del crimen utilizando su teléfono móvil. El hecho de que sí estuviera utilizando el teléfono móvil una hora antes no implica que una hora después no estuviera dormido. Y los mensajes, al parecer, se han sacado de contexto y no tenían absolutamente nada que ver con esto, sino con una cosa del trabajo. Esos mensajes encajarían con la teoría del amante, como ya he dicho. La identidad de la mujer es conocida públicamente. Sin embargo, no voy a mencionar su nombre porque no me parece correcto. Y hasta que no surja ninguna prueba ni se le implique oficialmente si llega a hacerse, no pienso decir nada más sobre este asunto ni sobre esta mujer. Y a esta mujer ni se la ha detenido, ni se la ha interrogado, ni nada de nada. O sea que yo no creo en la teoría de que ella tuviera, en caso de que tuviera una relación con Caleb, que ella tuviera nada que ver en esto. Y encima es que esta pobre mujer, como se ha difundido su nombre, su foto y todo, ha sido objeto de numerosos ataques, tanto en Internet como en persona, por parte de usuarios anónimos que ni conocían a Ashley, ni conocían a Caleb, ni la conocían a ella. E incluso algunos periodistas han llegado a acosarla hasta tal punto que ha tenido que trasladarse a vivir fuera de su casa, porque es que no podía vivir la pobre mujer. Ha tenido que presentar una denuncia formal por acoso porque incluso en su nueva vivienda un hombre y una mujer estuvieron llamando al timbre repetidamente durante un montón de tiempo, y es que no me parece ni medianamente normal esto, la verdad. Y la segunda hipótesis sobre el supuesto motivo del crimen es un cuantioso seguro de vida que al parecer tenía Ashley y cuyo único beneficiario era Caleb. Esto lo ha contado la familia de Ashley. Obviamente, si Caleb fuera declarado culpable, ese dinero no iría directamente para él, sino para las hijas. Al ser menores de edad, no podrían acceder a esos fondos hasta alcanzar la mayoría. Este es otro motivo clásico de los crímenes. Es una motivación que se ha visto en un montón de ocasiones y, sinceramente, yo la veo tan plausible como la teoría del amante, pero dejemos que investigue la policía y dejemos que llegue el juicio. Y otro detalle que muchas personas han señalado como potencialmente sospechoso es que apenas unas semanas antes de los hechos, en la iglesia donde trabajaba Caleb se celebró una especie de seminario impartido por un hombre llamado David Blackburn. David Blackburn es un pastor que vivió una tragedia extraordinariamente parecida. Su mujer, Amanda Blackburn, fue asesinada por 3 personas que irrumpieron en su casa para robar. Y lo que hizo aquella historia aún más devastadora fue que Amanda estaba embarazada cuando acabaron con ella. En aquel caso sí se trató realmente de un robo que terminó de forma trágica. Los responsables fueron detenidos y, según se supo posteriormente, antes de entrar en la vivienda habían cometido otros robos en casas del vecindario. Esto no es lo que había pasado en casa de Caleb, pero la situación sí que es bastante parecida. Tras la muerte de su mujer, David Blackburn se hizo muy conocido, entre muchas comillas, claro, como activista y como conferenciante. Fue invitado a programas de televisión, a podcasts y a numerosas iglesias, incluida esta en la que trabajaba Caleb, para contar su experiencia y explicar cómo logró superar aquella tragedia a través de su fe. Hay que recordar que Caleb también era pastor. Solo unas semanas antes de la muerte de Ashley, David celebró uno de estos eventos precisamente en la iglesia de Caleb, como os he dicho, y durante aquella intervención relató toda su historia y describió paso por paso cómo acabaron con la vida de su mujer. Sin duda esta es una coincidencia muy llamativa y mucha gente cree que Caleb pudo inspirarse en la historia de Davy porque les parece extraño que exista una proximidad temporal tan evidente. Primero, Davy cuenta en la iglesia de Caleb cómo perdió a su mujer en una invasión domiciliaria y pocas semanas después le ocurre algo parecidísimo a Caleb con Ashley.
Según esta teoría, Caleb habría intentado reproducir lo sucedido, primero para deshacerse de Ashley y segundo para alcanzar notoriedad pública. Incluso podría haber convertido esta tragedia en una carrera mediática de éxito exactamente igual que David. Y esta es la otra gran teoría que circula sobre los motivos por los cuales Caleb acabó con la vida de Ashley. Por supuesto, las posiciones de la familia de Ashley y las de Caleb son radicalmente diferentes, algo bastante previsible, evidentemente. La familia de Caleb está convencida de que se trata de un gran malentendido y de que la policía actuó con excesiva rapidez al detenerle. Y la familia de Ashley piensa exactamente lo contrario. De hecho, los familiares de Ashley emitieron un comunicado en el que afirmaban que creían que ese arresto había sido realizado con cuidado y tras una seria consideración por parte de la policía. Y añadían que confiaban en que se hubieran seguido todos los pasos correctos y que pedían privacidad y respeto tanto hacia ellos como a toda su familia. Cabe destacar que Caleb continúa declarándose inocente. En una segunda vista, el juez subió la fianza de 2 millones a 3 millones y medio. O sea que si 2 millones no los pagó, imaginaros 3,5. Así que Caleb sigue en prisión. Esta mujer a la que se relacionaba con Caleb presentó su dimisión en la iglesia, según anunció el pastor que ha sustituido a Caleb en su iglesia. Y añadió una cosa bastante perturbadora, y es que la iglesia no estaba apoyando en ese momento a Caleb, sino estaba apoyando a la familia de Ashley. Muchas personas han considerado muy sospechosa esta renuncia, pero yo creo que tiene mucho más que ver con el acoso que está sufriendo en Internet y física y personalmente, y que esta mujer no ha aguantado la presión y ha dicho, mira, hasta aquí hemos llegado, y mucho más teniendo que enfrentarse cada día a los vecinos que la están acusando. Pero quizá la bomba llegó unos días después, cuando los cargos contra Caleb pasaron de los iniciales a 8 más. Al final, le han añadido 12 cargos, 2 de ellos por intimidación de testigos. Se desconocen las circunstancias de esta intimidación de testigos y lo más sorprendente de todo, porque esto ya es rizar el rizo, es que cada noticia que se conoce te deja sin aliento. Bueno, pues resulta que la siguiente noticia es que al parecer Ashley estaba embarazada, Caleb lo sabía y se le ha añadido el cargo de haber interrumpido deliberadamente el embarazo de su mujer mediante el crimen. Esta información reforzó aún más las teorías sobre la supuesta amante de Caleb. El embarazo podría haber sido el verdadero móvil del crimen. Tal vez un futuro hijo o hija habría supuesto para Caleb un vínculo aún más fuerte con Ashley, y si realmente fuera así, la historia resulta todavía más horrorosa. Y además no sé qué pensaréis vosotros, pero es que cuando me enteré de esto, me acordé aún más de las similitudes con el caso de David Blackburn, porque también cuando mataron a su mujer ella estaba embarazada. Es que yo no quiero decir que esta persona sea culpable, pero cuando todas las pruebas apuntan en una única dirección, cuando no ha aparecido nada que lo exonere, cuando todo es tan raro, normalmente el veredicto suele ser de culpabilidad, pero yo no puedo decir nada porque realmente, como suele ocurrir normalmente en estos casos, solo conocemos una versión de la historia. Me imagino que a lo largo de los meses irán apareciendo datos, igual que, por cierto, están apareciendo un montón de datos por parte de la defensa en el caso de Isaac Andic. Y aunque todo esto es muy sospechoso, a mí hay una cosa que realmente me sorprende un montón de este caso y que la gente no suele comentar mucho, pero a mí de verdad que es una cosa que me sorprende un montón. Me resulta extrañísimo que las 2 niñas no se despertaran ni con los disparos ni con todo el follón que hubo en la casa después. Entonces yo lo que pienso es que quizá le hubiera suministrado a las niñas alguna sustancia para que las niñas no se despertaran. Y claro, el hecho de darles a las niñas eso sí que sería una prueba irrefutable de que estaba planeándolo todo, porque si no, ¿de qué les va a dar eso a las niñas? Así que, bueno, no sé si a las niñas se les hicieron análisis o no, si hay pruebas de que se les dio algo, no tengo la menor idea. Si han hablado con las niñas, de verdad que todo eso no ha trascendido. En cualquier caso, si aparecen más informaciones por parte de la defensa o si aparecen alegaciones importantes,
novedades importantes, se dan a conocer nuevos datos, os lo haré saber. No sé si mediante un vídeo, si mediante los comentarios del canal, aún no lo tengo claro. Lo que sí es que me encantaría saber cuál es vuestra teoría, si pensáis que el culpable, si es inocente, si pensáis que lo hizo por la amante, si pensáis que lo hizo por el dinero, si pensáis que lo hizo por todo junto, si no pensáis nada de esto y pensáis otra cosa, qué pensáis de que las niñas no se despertaran, en fin, lo que opináis sobre este caso, que me va a encantar leeros porque tengo muchísima, muchísima curiosidad. Por otra parte, también quería deciros que este caso, aunque no se parece en nada, pero para mí, para mi forma de preparar los casos, sí que se parece muchísimo al caso de Isaac and Dick. ¿Por qué? Porque es un caso muy reciente, un caso del que solo se conoce una parte y un caso del que nos falta por conocer mucho del otro lado, mucho por parte del trabajo de la defensa. Y esto es precisamente lo que quería comentaros sobre el caso de Isaac and Dick. Un caso que supongo que sabréis del caso que os hablo, si no es así, os dejo enlazado el vídeo en la caja de información. Pero bueno, un caso sobre el que hay un chorreo de información ahora por parte de la defensa que se ha filtrado a todos los medios. Hay muchísimas novedades, novedades que no sé si llegan realmente a exculpar a Jonathan and Dick, pero un caso que yo creo que merece que os haga un mini vídeo, porque igual que he expuesto las razones de la acusación, debería exponer también las razones de la defensa. El problema es que no sé cuándo va a acabar este chorreo de información, porque es una gota a gota que aparece día sí día también en los medios. Así que bueno, cuando vea que la defensa de Andic ha parado un poco de filtrar información, os prepararé un vídeo cortito, como una especie de añadido al que ya os hice, contándoos pues eso, precisamente todas las novedades. No sustituirá al vídeo de los viernes. Espero además que no sea un vídeo muy largo, así que bueno, os lo subiré en algún momento próximamente. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Un caso que me ha encantado hacer, aunque queden muchas preguntas en el aire. Si os ha gustado, por favor, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis. Recordad que tengo otro canal, Letra Pequeña, donde subo vídeo todos los martes y en este subo vídeo todos los viernes. Así que hasta la semana que viene.